a nombre de los organizadores de esta serie de foros temáticos, les damos la bienvenida a este segundo foro dedicado al tema de la salud, que responderá a una pregunta general: ¿cuáles son las principales propuestas de su partido para mejorar el sistema de salud pública, que además obviamente tiene un conjunto de subpreguntas variables, iniciativas, reflexiones que esperamos se solventen en el transcurso de este debate. El debate se llevará a cabo en 3 grupos, porque hasta el día de ayer habían todos respondido afirmativamente a la convocatoria de los organizadores. Tenemos un primer grupo donde se encuentran los partidos Todos por el Perú, Peruanos por el Cambio, Partido Orden, Acción Popular, Progresando Perú y Solidaridad Nacional. De ellos se encuentran con nosotros el señor Alfredo Urquiza, de Todos por el Perú, Fernando Carbone, de Peruanos por el Cambio, el señor Isaac Alba, de Progresando Perú. Voy a explicar la metodología de este foro. Este foro tendrá 4 rondas. Una primera, donde los expositores tendrán 4 minutos para una disertación general de su programa. Luego, una segunda ronda de debate libre, donde los especialistas preguntarán a los participantes y debatirán con ellos con el formato de réplica, que durará 4 minutos. Esta ronda empieza con una pregunta de 30 segundos de uno de nuestros especialistas, a lo cual el representante del partido responde en 2 minutos y medio, y finalmente nuestro especialista, ¿no?, también hace un comentario. De modo que en esta segunda ronda hay una pregunta de 30 segundos, una respuesta de 2 minutos y medio y un comentario del especialista, ¿no?, de 1 minuto. Nuestros especialistas son 2 reconocidos, ¿no?, líderes y técnicos que han producido y reflexionan sobre el tema de la salud pública en el Perú, ¿no?, los señores Juan Arroyo Laguna y Yanis Senfeld, que se encuentran presentes a mi costado derecho. Luego tendremos una tercera ronda, que igualmente es de debate, que igualmente empieza con una pregunta de nuestro especialista, una respuesta en 2 minutos 30 y un comentario de nuestro especialista de 1 minuto. Y finalmente tendremos una cuarta ronda, donde en 1 minuto harán una reflexión y un mensaje final los representantes de los partidos políticos. De modo que al terminar este debate, habremos tenido 77 minutos de un intercambio saludable de opiniones. A nuestros representantes de los partidos y los especialistas le indicamos que al intervenir tomen en consideración el cronómetro que se encuentra al fondo de esta sala, de modo que, por ejemplo, cuando empecemos, empezarán a contar, ¿no?, para acercarse de 4 minutos a 0. Bien, dicho esto, entonces, empezamos este foro temático en salud, dándole la palabra al señor Alfredo Urquiza Vázquez, de Todos por el Perú. Buenos días. Quiero dar un saludo a los invitados presentes, a los miembros de la mesa, a la prensa que nos acompaña, a los ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de los medios. Bueno, ya me han presentado, soy el doctor Alfredo Urquiza Vázquez, educador en diabetes con estudios en gestión pública y gobierno. Tengo una experiencia en investigación médica de más de 10 años. Mi
currículum actualmente me pone en la ubicación de supervisor a nivel mundial de aseguramiento de la calidad e investigación médica. Soy un convencido de la importancia de la información, de aprovechar las ventajas de la tecnología para lograr una atención médica de calidad. Por eso decidí involucrarme en este proyecto y ahora somos parte de un equipo de profesionales capaces y comprometidos. Hemos podido diseñar un plan de gobierno que apunta a las necesidades que consideramos más críticas desde el punto de vista de la población, las cuales voy a enumerar rápidamente. Lo que la población busca es que la atiendan rápido, que no le cueste mucho, que puedan confiar en lo que el médico les dice y que no tengan que enfermarse de nuevo, finalmente. Nuestro equipo ha optado por un enfoque moderno en el sentido de que nuestras propuestas se integran unas con otras para solucionar no un solo problema, sino varios problemas a la vez. Y estas propuestas básicamente están en 3 ejes. El primero es recuperar la confianza del paciente hacia los servicios de salud. Esto lo vamos a hacer empoderando al paciente, no al sistema, sino que el paciente sea el objetivo primario de un sistema integrado de salud pública, usando una historia clínica electrónica de alcance nacional. De esta forma, el paciente puede ser atendido en cualquier lugar del país, por cualquier médico que esté disponible en ese momento, o por su médico de confianza, por supuesto, teniendo siempre disponible toda su historia clínica y de esa manera evitar los errores médicos. Con esto vamos a lograr otra cosa, vamos a lograr que la atención de calidad sea en tiempo, en costo, porque no tenemos que repetir exámenes médicos ni volver a tomar un examen de laboratorio porque el paciente cambió de institución. En nuestro plan de gobierno hemos diseñado un sistema de cofinanciamiento del seguro dirigido a las familias con el Estado, lo que permitirá que una familia completa pueda tener seguros médicos a medida de sus necesidades. Con esto vamos a cubrir esta brecha de 35% de peruanos que en este momento no tienen un seguro de salud. Están en clase media, progresan a pesar de las trabas del Estado, pero por culpa de este sistema parchado que tenemos, ¿no?, secuestrado por tantos años de burocracia, no tienen un seguro médico. Son 10 millones de personas, señores. 10 millones de personas que han sido olvidadas por los políticos tradicionales. Y esto no puede seguir. Esta inversión requerirá aproximadamente un medio punto del PBI anual, una vez llevado a su máximo alcance, con un periodo de implementación de 3 años en lo que hemos podido calcular. Al ejecutarse junto con la primera propuesta de la base de datos, nos permitirá hacer reingeniería de costos y hacer más eficiente el presupuesto de salud año tras año. Es decir, tendremos una atención de bajo costo y con medicinas al alcance. Pero más importante aún, vamos a poder cubrir estas enfermedades raras, las enfermedades de poca demanda, las de baja siniestralidad, que generalmente los seguros no quieren considerar. Más aún, vamos a poder cubrir y cumplir con la promesa que Julio Guzmán hizo del seguro para niños de 0 a 12. Como un tercer eje, vamos a optimizar la administración de los recursos de salud. Al implementar los 2 primeros ejes del plan, vamos a poder empoderar al médico del primer nivel de atención, es decir, las postas médicas, los serumistas. Vamos a quitarle el prejuicio hacia el médico de posta, al que la gente no va porque cree que no está capacitado o porque no tiene la información adecuada. Vamos a poder diseñar nuevos hospitales que puedan cubrir la demanda tanto de los pacientes de salud como los pacientes de SIS o los pacientes que tienen un seguro privado. Los hospitales van a estar abiertos a todos. Es decir, nuestro plan de gobierno está diseñado para la gente, para empoderar a la clase media, para darle la oportunidad de tener una salud de calidad. Y con esto quiero terminar rápidamente. Gracias. Bien, le entrego la palabra al señor Fernando Carbone, de Peruanos por el Cambio. Buenos días. Para Peruanos con el Cambio, la salud como derecho humano fundamental busca el acceso y la cobertura universal y debe estar en todas las políticas públicas para abordar los determinantes sociales que la afectan. Debemos cuidar, preservar y conservar la salud de las personas, familias y comunidades, y cuando la misma se haya perdido, recuperarla y rehabilitarla. Debemos alcanzar progresivamente todos los cuidados a todas las personas. La población quiere ser atendida oportunamente, con calidad, calidez y sin gasto de bolsillo. El personal de salud quiere cuidar a la población en condiciones dignas para su trabajo. Queremos llegar a una cobertura de 95% de la población con servicios públicos de salud y para ello a través de 4 ejes articulados válidos para todo el sector: MINSA de salud, sanidades y otros. Primero, atención primaria accesible y eficiente en los 3 niveles de atención. Extender el modelo de atención integral de salud basado en la persona, familia y comunidad, MAIS BFC. Construir 10% de redes integradas de servicios de salud, RIS, cada año, donde participen todos los prestadores de un mismo ámbito territorial, haciendo que el sistema y el financiamiento siga al usuario.
mejorar los 767 centros de salud estratégicos, coordinar el plan de expansión de servicios en la Comisión Intergubernamental de Salud, en las RIS y en los gobiernos regionales, desarrollar la estrategia Tu Salud a través del DNI, impulsar la red de telesalud, reestructurar la adquisición central de medicinas e insumos diversos para mayor disponibilidad de ellos a nivel nacional a través de compras corporativas. 2. Atención de los principales problemas de salud. Fortalecer la promoción de la salud y la prevención de riesgo, diagnóstico precoz y preventivo para personas de todas las edades. Mejorar todos los indicadores de salud con énfasis en enfermedades transmisibles, infecciosas e inmunoprevenibles, las enfermedades no transmisibles, crónicas y degenerativas, la salud mental y la violencia, y la lucha frontal contra la anemia y la desnutrición crónica. Alcanzar 90% de parto institucional de alta calidad, disminuir en 15% a las muertes maternas, neonatales, infantiles y el embarazo adolescente. Fortalecer el plan de esperanza para el cáncer y planificar su crecimiento en 10% por año. Llegar al 90% de vacunaciones en 2 años, prestar especial atención a las poblaciones dispersas y comunidades originarias andino-amazónicas. Personal de salud fortalecido y motivado, cuidar a los que cuidan. Educación permanente en salud, formación en la acción, diplomados semipresenciales, telesalud, Escuela Nacional de Salud Pública. Plan Nacional de Cierre de Brechas de Personal al 2025, carrera pública de salud con mayores estímulos e incentivos para la permanencia en el primer nivel de atención. Financiamiento y gestión adecuada y oportuna. Crecimiento del presupuesto en 0.5% anual del PBI, sistema único de información para la toma oportuna de decisiones, mejorar la gestión y rendición de cuentas, proteger el financiamiento del Seguro Integral de Salud y recuperar lo que la ley de presupuesto actual le ha quitado, de cara al aseguramiento universal. Crecimiento de oferta de cuidados progresiva, mejorar con SUNAT y SUNAFIR el seguimiento a las contribuciones a E-Salud, examinar el monto de la reserva técnica es demasiado alto y le quita recursos a la institución, articular la prestación de servicios entre Salud, MINSA y otros prestadores, Programa Multinacional de Desarrollo de Infraestructura, modificar el modelo de gestión hospitalaria, acelerar la categorización, rectoría del MINSA. Transversales, pertinencia cultural, intersectorialidad, enfoque de género, perspectiva de medio ambiente, participación social de la población y la sociedad civil. Le doy la palabra por 4 minutos al señor Isaac Alba de Progresando Perú. Buenos días, mi nombre es Isaac Alba, soy médico investigador y profesor universitario de salud pública. Progresando Perú va a priorizar la inversión en personas, no en cemento. Principalmente porque las personas son quienes van a velar por los derechos inherentes al acceso universal. Principalmente estoy hablando de la equidad y de la calidad. ¿Y cómo podemos saber, por ejemplo, si el sistema de salud está funcionando adecuadamente? Una de las mediciones más importantes que debemos tener es la satisfacción pública, algo que se ha venido perdiendo en los últimos años debido a que la encuesta nacional de hogares ya no hace preguntas respecto a este tema. Lo que nosotros vamos a hacer en Progresando Perú es restablecer la satisfacción pública, primero midiéndola a través de una encuesta de satisfacción pública nacional. Y para potenciar esto vamos a incidir en 3 medidas sobre la base de los 3 ejes de la continuidad asistencial. Primero, mejorar el vínculo entre el proveedor de salud, el personal de salud y el paciente. Y eso lo vamos a hacer a través de incentivos económicos y no económicos a las personas, principalmente personal de salud, para que realice un trabajo óptimo, satisfactorio y motivado. No hay nada mejor que un personal de salud motivado para dar atención de salud de calidad y llegar al acceso universal. A los estudiantes vamos a fortalecer la formación de profesionales de tercera generación a través de aprendizaje transformacional y aprendizaje interdependiente. Es decir, crearemos líderes y verdaderos actores de cambio que el siglo XXI necesita. Segundo, mejorar la transferencia de la información. Y acá vamos a apostar por el gobierno electrónico, en el que progresivamente vamos a, por ejemplo, implementar historias clínicas electrónicas con estándares internacionales de interoperabilidad. Tercero, mejorar la gestión en todos los niveles. Priorizaremos la formación en gestión de los profesionales de salud en la Escuela Nacional de Salud Pública
Y de ese modo ayudaremos a optimizar los recursos. Y producto de esto, por ejemplo, vamos a poder proponer la atención de los centros de salud durante las 24 horas. Además, vamos a alentar y propiciar mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas y empoderamiento de los agentes comunitarios, que en estos procesos de reforma y acceso universal son los que finalmente vienen siendo olvidados. Son miles de hombres y personas, hombres y mujeres, que se dedican parte de su vida a luchar por el acceso al servicio de salud en todo el país, ¿no? En sus respectivas comunidades. Todo esto nos permite tener un real acceso universal sobre la base de la promoción de la salud, la prevención en todos sus niveles, no solo prevención primaria, también secundaria, terciaria, cuaternaria, y sobre todo a nivel macro, la prevención primordial. Finalmente, nosotros vamos a apostar, estamos convencidos que la investigación es un aliado importante para el acceso universal. Vamos a promover la formación en políticas públicas basadas en evidencia, nuevamente en la Escuela Nacional de Salud Pública, porque estamos convencidos que la investigación operativa, por ejemplo, nos va a ayudar a resolver muchos de los cuellos de botella que nosotros no sabemos cómo resolver, porque no tenemos datos. Y además generaremos datos con investigación básica y clínica en otros ámbitos de la salud que están siendo postergados u olvidados, como por ejemplo salud mental, salud intercultural, enfermedades desatendidas, enfermedades huérfanas, emergentes, reemergentes. La investigación va a ser algo que va a ser priorizado por Progresando Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra a la señora Rosa Jurado, del Partido Orden, por 4 minutos. Muy buenos días. Mi nombre es Rosa Jurado, soy bióloga con maestría en epidemiología, en gerencia social y en gobernabilidad política, social y económica. En el Partido Orden, lo que se propone, y lo ha anunciado nuestro candidato presidencial, el doctor Antero Flores Arauz, lo que se propone es un derecho a contar con un sistema de salud universal, equitativo y solidario, la reorganización integral del Ministerio de Salud y la aplicación de los sistemas de información y comunicación, la atención preferente a los niños y madres gestantes, disminuir la desnutrición en la niñez, se va a mejorar la atención preventiva, oportuna y con calidad, incluyendo a las zonas rurales con estrategias de promoción de la salud. Se va a llegar a través de lo que es salud itinerante, en un programa dirigido tanto en las ciudades como en las zonas rurales y en las zonas más alejadas del país, en costa, sierra y selva. Se van a implementar centros de investigación científica y tecnológica con especialización en salud pública. Se incentivarán los programas periódicos universales de vacunación con énfasis en la niñez y en la población vulnerable. Asimismo, se mejorará la calidad y cantidad de infraestructura de la red de salud en sus diferentes niveles, mejorando la atención de todas las personas en el país. Se mejorará la prevención de las enfermedades prevalentes, se va a dar énfasis a lo que es la atención en las enfermedades inmunoprevenibles, en las enfermedades transmisibles y no transmisibles en el país, que son un problema de salud pública. Se trabajará en convenios con el Estado, se priorizará lo que es las APPs y las obras por impuesto, aseguramiento de la salud para el caso de enfermedades con especial énfasis y convención en la salud poblacional con establecimientos regionales especializados en salud. Se reaperturará y se relanzará la Escuela Nacional de Salud Pública. Orden priorizará la salud universal para todos los peruanos como un derecho de acceso a una atención con calidad y calidez. Asimismo, se trabajará el tema de promoción con todas las municipalidades del país para crear las farmacias populares para abaratar los costos de las medicinas de toda la población en general. Se creará un Centro Nacional de Medicamentos y Equipamiento para dar atención a todo el país y a todos los centros y puestos de salud en el país. Se instalarán centros de atención de emergencia en las diferentes carreteras en la vía nacional de acuerdo a la intensidad de tráfico e incidencias de accidente. Se mejorará a los recursos humanos, se verá la mejora de los sueldos profesionales al personal médico y sus diferentes asistentes de conformidad con una nueva estrategia de salarios de los empleados públicos. Se promoverá el estudio
de lo que son investigaciones en universidades peruanas, otorgando becas a los estudiantes que cumplan con los niveles de aprobación de las facultades. Se estima que el Ministerio necesita aproximadamente 16.000 médicos en el país. El aseguramiento de la salud contará con financiamiento necesario para su implementación. El SIS será la aseguradora del Estado, atendiendo a la población pobre en extrema pobreza y independiente sin cobertura. Se transformará la estructura financiera y de servicios, mejorando la atención de la salud. Asimismo, se ha anunciado con mayor énfasis que en este quinquenio representará un aumento de aproximadamente 3.200 millones de soles para lo que es la cobertura de la salud en un 0.5%. Se enfatizará en lo que son las caravanas de salud y no solamente se ofrecerán consultas, sino medicinas y otros servicios complementarios. Muchos niños y mujeres en las comunidades rurales no tienen acceso. Muchas gracias. Gracias. Le entrego por 4 minutos el uso de la palabra al señor Carlos Bazán Sender, de Acción Popular. Muy agradecido. En primer lugar, agradecer al Diario de la República la invitación a este interesante foro y pedir disculpas por el retraso con el que he llegado. Yo quisiera puntualizar en el tiempo que tengo que, en primer lugar, debo reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho por la ministra de Salud, Midori de Jaime, y su sucesor, en lo que ha sido el llegar a la cobertura universal de la salud. Sin embargo, vemos que el crecimiento económico sostenido que ha tenido el país en los últimos años, un poco con el enfriamiento ha bajado, de la economía ha bajado, esto no ha repercutido favorablemente en el sector salud. Nosotros creemos que estos avances económicos no han garantizado el acceso universal a la educación integral de calidad sin brechas, tanto en la educación pública como la privada, así como la urbana y la rural. Y tampoco en el aspecto del cuidado equitativo, integral y solidario de la salud. Los países menos desarrollados, esto es importante, concentran un 84% de la población mundial. Sin embargo, solamente consumen el 11% de los gastos en salud y tienen que soportar una carga del 93% de la carga global de enfermedades. El gasto en salud y educación ha aumentado, es cierto, pero todavía es insuficiente con relación al promedio de las Américas. Con este antecedente, creemos que es fundamental mejorar los mecanismos de utilización y gestión de los recursos. Esto es lo que se llama eficiencia. Y la eficiencia no es otra cosa que ir a la correlación adecuada entre el financiamiento y la eficiencia. Según últimas cifras del MEF, hemos tenido en el presupuesto del Ministerio de Salud último una cantidad de 2.345.517.35 millones de soles, de los cuales se devolvieron 1.000 millones sin ejecutar y se gastaron solamente del saldo 295 millones, es decir, el 20% de los 1.395 millones restantes de lo que quedó. Este es un tema que definitivamente hay que mejorar. Esto es gestión. En las políticas sanitarias, la tendencia y la reforma actual es llegar a las políticas sanitarias, entre ellas la primordial, a la cobertura universal de la salud, que esto es equidad. Para ello hay que conseguir un mejor estado de salud posible, un financiamiento total, no solo el financiamiento solidario, el que da el joven al anciano, el que da el poblador urbano al rural, etcétera, sino un financiamiento total.
y hay que con esto cubrir no solo la prevención, sino la curación y la rehabilitación. El tercer aspecto tiene que ser ir a un acceso de toda la población a los servicios con calidad. Casi 6 millones de peruanos. Muchas gracias. Finalmente le cedo, para terminar esta primera ronda, el uso de la palabra al señor Jorge Ruiz Dávila, de Perú Patria Segura, por 4 minutos. Muchas gracias y mi saludo y abrazo a todos los presentes. Bien, nosotros en Perú Patria Segura, el PPS, que ustedes están escuchando los mensajes de Renzo Rayardo, hemos fielmente cumplido con nuestros anhelos de poder ofrecer a la población la mejor atención de salud y quizás hacer cambios radicales en el sistema de salud. Como PPS hemos asistido a las reuniones que por ejemplo convocó el Acuerdo Nacional, que nos tuvo varios meses estudiando los problemas de salud en torno a la reforma de salud planteada por el gobierno. Y fruto de eso salió todos unos resultados que pensábamos que también iba a ser parte de los planes del gobierno de los partidos políticos. Bueno, nosotros, como digo, como hemos participado permanentemente ahí, hacemos planteamientos bastante radicales. Nosotros estamos en condiciones de poder cumplir con este objetivo al año 2021, de ofrecer a la población, al 100% de la población, atención universal de salud. O sea, acceso al 100%. Parecería que si miramos la economía podría ser no posible esto, pero sí es posible para nosotros. Toda vez que ya buenos recursos existen en el país, alrededor de 30.000 millones de soles anuales se están moviendo este año en torno a salud, y sin embargo no tenemos eficiencia. Y le voy a simplemente sintetizar cuál es nuestra manera de hacerlo. Cumpliríamos fielmente con la estrategia de atención primaria de salud para toda la población peruana. Y con ello cubriríamos esto. Se los digo esto. La atención primaria de salud es una estrategia vieja de la OMS, que hasta ahora casi no la hemos cumplido. El punto número 1 importante es la parte preventiva, hasta el punto 3 incluso. El primero, educación en salud a la población. Ya sea por la vía formal, o sea, de la educación primaria, secundaria, etc., y también por la continua información, como se está haciendo ahorita con el Zika, por ejemplo. Métodos de prevención y control también de una serie de enfermedades que puede haber en el país. 2, promoción sobre una buena provisión de alimentos y nutrición apropiada. O sea, casi no hay educación en ese sentido, por ejemplo, por el Ministerio de Salud. Ahora, vemos, por ejemplo, que muchos alimentos, hasta el agua potable, que nosotros tomamos todos los días, nadie nos informa cuáles son los contenidos que puede tener de plomo, arsénico, mercurio, etc. Nadie. Antes se hacía a través de los laboratorios bromatológicos. Quiero decir, en alimentos. O sea, muchos alimentos en el Perú están siendo contaminados por contaminantes que están en el ambiente, entre ellos los que vienen de la minería, por ejemplo. Qué bueno podría saber cuánto contiene de arsénico nuestro arroz que comemos, etcétera, etcétera. Bueno, sería largo. 3, provisión adecuada de agua potable. Y ya dije hace un rato, nadie nos informa qué agua estamos tomando, siendo un país altamente minero y con posibilidades de contaminación. Y también saneamiento básico. Todos los desagües que tenemos en el Perú van a los ríos que justamente usa la gente para agricultura o también para bañarse en muchos pueblos. 4, la salud de la madre, del niño, planificación familiar, incluso también de la tercera edad. 5, campañas de inmunización. Casi muy pocas vacunas que existen. Y se restringe a veces a cierta edad, cuando incluso ahorita, por el papiloma humano, se está también recomendando que también se vacunen los hombres. 6, prevención y control de enfermedades endémicas locales. 7, tratamientos de enfermedades y 8, medicamentos. Muchas gracias. Bien, hemos terminado la primera ronda de intervenciones de 4 minutos y ahora vamos a pasar a 2 rondas, la segunda y la tercera, donde interactuarán con preguntas, respuestas y comentarios los señores expositores de los partidos y nuestros especialistas. Presento a nuestros especialistas, que son
La doctora Janice Sinfeld es directora ejecutiva de Evidenza Consultores, doctora y magíster en Economía por la Universidad de Harvard, con estudios en postdoctorado en el National Bureau, licenciada bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, donde por 10 años se ha desempeñado como investigadora y docente. Juan Arroyo Laguna es doctor en Ciencias Sociales con maestría en Salud Pública, maestría en Sociología y especializada en Gerencia. Desde el año 2012 es profesor e investigador principal de Centrum, de la Universidad Católica, y desde el año 1993 ha ejercido la cátedra en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde ha sido jefe de departamento, director de investigación y coordinador del doctorado en salud. En esta segunda ronda, que también consta de 4 minutos, pero individualizada, del siguiente modo. Ustedes tienen ahí, los señores expositores de los partidos, la relación. Uno de los especialistas pregunta a un representante de un partido por 30 segundos, el representante del partido contesta en 2 minutos y medio, y luego tenemos un comentario final del especialista por 1 minuto, y así sucesivamente. Y entonces, bueno, igual, siempre mirando el cronómetro. Entonces empezamos con la primera pregunta. Janice Sinfeld pregunta al señor Alfredo Urquizo. El del centro. No. Ahí, sí. Buenos días. Sí. Buenos días. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias a la República y a Latina. Alfredo, algunas preguntas concretas, ¿no? En términos de empoderar al paciente, ¿qué demandas y qué necesidades específicas consideras prioritarias y cómo las vas a empezar a atender? En términos de la importancia de la información, que creo que efectivamente estamos en una era donde las tecnologías de información son clave, además de las historias clínicas, ¿qué otros TICs introducirán en el sector y qué ventajas específicas traerán? Gracias. Alfredo. Bueno, gracias, Janice. ¿Podrían bajarle un poquito el aire porque está estornudando? Bueno, el empoderamiento del paciente, como lo habíamos definido, tiene varias facetas. En primer lugar, como se ha mencionado ya en algunos de los expositores, la importancia de la educación. Cada una de las propuestas de nuestro plan de gobierno va a estar acompañada de una política de educación masiva para que la población tiene que saber qué servicio le está ofreciendo el Estado, cuáles son sus ventajas, cómo reclamar cuando este servicio no se está cumpliendo bien. Con esto queremos decir que también vamos a darle un gran peso a lo que es Indecopi, su salud, ¿no? A las entidades del Estado que de alguna manera velan por los derechos del paciente. La importancia, como les dije en mi primera intervención, es que el paciente sea el objetivo primario de este plan de salud y que él sea el partícipe de su propio crecimiento en salud. Junto con esto, yo podría decir que va de la mano con tu segunda pregunta. Al tener la información, las tecnologías de la información nos van a permitir, por ejemplo, que el paciente pueda tener el acceso a su historia clínica, ¿no? Encriptado a nivel de una base de datos nacional, de tal manera que cuando uno va a ser atendido por un médico, el paciente autoriza la apertura de la historia clínica para garantizar la confidencialidad. El médico que atiende, y solamente el médico que atiende, tiene acceso a esta información en el momento, prescribe la receta, cierra el acto médico, la información vuelve a ser encriptada, asegurada para que no hayan problemas de confidencialidad. Y junto con esto, de nuevo, como había mencionado, en el caso del empoderamiento del primer nivel de atención, ¿qué vamos a lograr con esto? Si tenemos unas postas médicas integradas al sistema de salud, vamos a poder tener un médico que aún siendo médico general pueda tener acceso a la historia, a todos los exámenes de laboratorio, que pueda pedir una interconsulta a un hub de especialistas virtuales que vamos a montar en cada región, y de esa manera pueda replicarle al paciente y decir, bueno, tu atención necesita un examen de laboratorio especializado, poder derivarlo al centro correspondiente, donde de nuevo van a tener acceso a su historia completa, y de esta manera evitar el sobrecosto, ¿no? Muchas veces que un paciente va de un lugar a otro diciendo, bueno, como no te hiciste el examen aquí, tenemos que repetirte toda la batería de laboratorio. Gracias. ¿No? Okay. Comentarios de Janice. Comentarios. Ya.
En términos de la empoderación, digamos, empoderar al paciente, tú comentas la educación masiva, pero yo me pregunto, digamos, si ya a estas alturas no tenemos suficientes reclamos de las delegadas de su salud, de los centros de reclamos de los hospitales, de las mismas IAFAS, que deberían de ser utilizados justamente para empezar ya a entender cuáles son esas demandas y esas necesidades que la población reclama, y donde efectivamente la demanda nunca ha sido atendida, digamos, o nunca ha sido priorizada, sino que la oferta la ha jalado, digamos, ¿no? Entonces yo quería escuchar un poco más al respecto, digamos, qué medidas concretas se van a hacer. Una pregunta que me quedó, digamos, por preguntarte es en términos de los seguros médicos que tú comentabas que se iban a ampliar. Tenemos la mitad de la población que no tiene seguro médico, que es independiente. ¿Cómo vas a disminuir el riesgo de selección adversa y riesgo moral? Gracias, Emilis. Juan Arroyo pregunta a Fernando Carbone. 30 segundos. Bueno, agradeciendo también la invitación de la República, de Juan. Me gustaría que se desarrollara un poco más y en concreto el tema de modelo de atención integral de salud. Este es un viejísimo tema en salud pública y siempre ha sido tocado de manera genérica, ¿no? Entonces resulta, digamos, una idea fuerza en el personal de salud, entre los médicos, enfermeras en general, pero nadie dice cómo se va a hacer. Gracias. ¿No? Entonces, Gracias, quisiera que se Juan. explique eso. Fernando. Gracias. Efectivamente, felizmente existen hoy distintas experiencias, si bien es cierto son mayormente de redes provinciales y de algunas direzas, por ejemplo en Huancavelica, o intentos en la red Amazonas, o intentos que va a haber en la red Cajamarca con apoyo de OPS, por ejemplo, en que ya han avanzado en la implementación del modelo de atención integral de salud a la persona, familia y comunidad. Junta la prevención, la promoción, la recuperación, la rehabilitación. Un eje importante para eso son las RIS, las redes integrales de servicio de salud. Es el eje estructural del maíz BFC. Transversaliza los temas de pertinencia intercultural, participación social de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil, enfoques de género, de familia y de cuidado del medio ambiente. Pero además el maíz BFC hace una oferta amplia de servicios que abarca todas las etapas de vida, que es el nuevo enfoque por el que hay que ir. Ya no hay que entender por estrategias individualizadas, sino por todo el ciclo vital de la persona. Además, el maíz BFC se potencia con el CIS. Si hay un buen gestor CIS que canaliza los fondos, que hay que hacer crecer el CIS con los fondos generales que el MEF pasa al Ministerio, deberían pasar al CIS y el MINSA debe tener control total del CIS, no como el presupuesto de este año. Entonces, el CIS es el gran y financiador. Se completa con el tema del sistema de información único, hardware adecuado, es decir, parque tecnológico adecuado, interoperabilidad, que no tiene ningún sistema en este momento, ningún aplicativo, el tema de conectividad, que es un tema de Estado Nacional, y el tema de gobierno electrónico con pocos formatos. Ficha familiar, que ya existe felizmente, ficha individual, que está en construcción en distintas experiencias, e historia electrónica individual, que es otra historia, es diferente a ficha individual, pero articulados en aplicativos únicos. Finalmente están los ASIS, los análisis de situación de salud, importantísimos a nivel local, para tomar decisiones sobre los proyectos de inversión pública menor, los PIPs, los presupuestos por resultados de los municipios y la asignación del presupuesto ordinario, que debería ya no incorporar los recursos directamente recaudados que deberían pasar al CID y debe haber cero gasto por bolsillo. Todo eso se integra, como usted bien dice, en el maíz BFC. Gracias. Comentarios de Juan. Bueno, siendo tan antiguo este tema, no por gusto, no ha sido resuelto en el sector salud, ¿no? Porque la ingeniería administrativa, ya no de gestión pública, es difícil hacerla, ¿no? Porque las preguntas que vienen son las siguientes. Tiene que haber población adscrita y población adscrita común, territorializar, y eso rompe todo el esquema actual cementado, ¿no es cierto? Tiene que haber distrito sanitario, tiene que haber autoridad, ¿no? Y no autoridad en términos normativos, sino autoridad administrativa, porque no es solamente el CIS, sino también es el Fondo de Salud, si es que entra, y el de las sanidades si entra, y también son los contratos con los terceros privados, ¿no? Entonces, mientras no se resuelva todo esto bien claro,
Esto, además, como puerta de entrada obligatoria, ¿no?, al sistema, va a debilitar, digamos, no va a poder, digamos, haber una diferenciación clara con el nivel hospitalario que está recibiendo, ¿no?, y dando atención primaria y compitiendo con las redes, ¿no? Entonces, gracias. Me parece que falta esta Gracias, Juan. Yanis pregunta a la señora Rosa Jurado, por 30 segundos. ¿Tenía a Isa Calva? No. Rosa. ¿Podemos cambiar primero a Isa Calva? Que lo tengo antes. No, en nuestra programación tienes para preguntar a Rosa Jurado por 30 segundos. Ok. Un tema que mencionó doctora Rosa es el tema de las APPs y de las obras por impuestos, ¿no? Y que iban a fomentarla, digamos, en el eventual gobierno. ¿Qué problemas específicos ha visto usted que pasan, digamos, que enfrentan ahorita las APPs y por qué no se ha podido avanzar y cómo los va a eso, digamos, a revertir? Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que el sector público en realidad requiere de la dinamización de los recursos del sector privado y creemos que la actuación de las APPs, de las obras por impuesto, constituyen una alternativa para poder solucionar la parte de infraestructura, la parte de equipamiento, de los centros y puestos de salud que requieren y de los establecimientos de salud que requiere el país. El país necesita, en realidad, fomentar nuevos centros, puestos de salud, laboratorios, institutos de investigación especializada y descentralizada en todo el país, por lo cual generalmente no hay recursos económicos para poder solventar este problema de infraestructura, de mejoramiento, de nuevas infraestructuras, en todas estas áreas. Por lo tanto, creemos que la APP y la obra por impuesto son actividades, son escenarios importantes en el país para poder solucionar estos problemas. A nivel de la búsqueda de estos fondos, obviamente se requiere la participación de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, las comunidades, las mancomunidades locales, las cuales tienen que recibir obviamente información en coordinación con el sector salud, en coordinación con un diagnóstico que debe realizarse a nivel de todo el país en relación a estos centros y puestos, institutos especializados que requiere descentralizarse. En el país hay 15 institutos especializados, de los cuales 9 están centralizados en Lima. Solamente 5 de ellos y uno más están descentralizados en algunas regiones del país. En realidad necesitamos solucionar estos problemas y necesitamos que existan esos centros especializados, por ejemplo, para la atención del cáncer, por ejemplo, para la atención de enfermedades prevalentes, enfermedades inmunoprevenibles, por ejemplo, enfermedades de malaria, metaxénicas, donde puedan atenderse los pacientes en estos lugares que son recónditos del país, en la selva central, en la selva de Amazonas, de Loreto, etcétera. No existen centros especializados. La gente pobre se muere y sencillamente no hay dónde atenderse porque no existen esos centros. El Partido Orden lo que propone es descentralizar estos institutos especializados a través, obviamente, de la construcción, del equipamiento y del fomento de recursos humanos altamente especializados. Comentarios de Yanis. Sí, bueno, la primera duda que me surge es cómo saber qué se necesita, ¿no? ¿Qué centros, qué hospitales se necesitan? Si no se hace primero un ordenamiento, digamos, de lo que tenemos, si no se recurre, como bien comentaba Juan, a las redes integradas, organizadas territorialmente, porque de repente hay lugares donde no se necesita construir hospitales o centros y más conviene tener un helicóptero que sirva, digamos, para hacer referencias y contrarreferencias. Entonces, creo que nuevamente toca primero hacer un ordenamiento, saber qué es lo que se necesita, ¿no? Poner al ciudadano, digamos, por delante, más que, digamos, recurrir a estrategias que no necesariamente son las que se necesitan. Ahora, me gustaría saber qué piensa de las APPs como una estrategia para proveer capacidades de gestión que son tan necesarias, digamos, en los hospitales y en los centros de atención. Gracias. Juan Arroyo pregunta a Carlos Bazán. Doctor Bazán, usted tiene una larga trayectoria en el sector público, ¿no? Ha sido ministro y también secretario ejecutivo, ¿no?, del convenio Hipólito Unanue, pero ahora está en el sector privado, ¿no?
Y bueno, lo que nos ha contado acá es una lógica pública, pero nos gustaría, tras tantos años en el sector y con una experiencia doble, que nos contara sobre asociaciones públicos-privadas. ¿Cuál es, desde su experiencia, tanto pública como privada, la unidad, alianza, asociación que corresponde en salud a estos dos sectores? Señor Bazán. Extenderme por la tenencia del tiempo un poco más en atención primaria, en la que Acción Popular, el presidente Belaúnde fue visionario de esto, anteponiéndose 15 años a lo de Alma Ata, cuando creó el Servicio Cívico Fluvial del Amazonas. Pero voy a centrarme en su pregunta. En España, donde las APP, y esto lo conoce muy bien Fernando Carbone, se han desarrollado muchísimo y tienen a su cargo algunas de las nuestras, generan un 8% de ganancia. Y cuando exceden a ese 8%, lo reinvierten en el sistema. Acá, según cálculos que simplemente no son oficiales, pero que se calcula, valga la redundancia, se llevan el 25%. Eso habría que reestructurarlo. En cuanto al tema de la atención privada, a ella accede un porcentaje de la población que más o menos se ha quedado estacionado. Y la incapacidad gerencial, perdónenme, y valga el término, de las compañías aseguradoras traslada los costos al paciente, el cual cada vez ve más altas sus primas y castiga al médico, porque las tarifas de remuneración al médico, ya que estamos en el sector privado, están congeladas hace 35 años. Por una consulta médica se está pagando 20 soles, menos que un corte de pelo. Entonces, acá hay todo un sistema público-privado que tiene que reestructurarse, porque si en el pasado las huelgas médicas, y yo puedo decir huelgas, las de mi tiempo, eran porque se hablaba de a igual función, igual remuneración entre salud y el MINSA, yo lo pronostico. La próxima huelga médica va a ser pidiendo en el sector privado que se reforme las tarifas. Y ese es un tema que preocupa. Entonces, las compañías de seguro que prestan servicios de salud deben tratar de ampliar su base de cobertura y ofrecer mejores beneficios en cuanto a preexistencia, a enfermedades catastróficas, que es un tema también público que teníamos que tratar. Gracias. Comentarios de Juan. Bueno, en realidad las privatizaciones en América Latina son explícitas como también implícitas, ¿no? El debilitamiento del sector público hace crecer, porque la población no espera, otros subsistemas, ¿no? CISOL en Lima tiene el 28% de la demanda atendida y la estadística del INEI marca una tendencia decreciente del MINSA en términos no absolutos sino relativos, ¿no? De 17 a 15 en 10 años, 17 a 15% de la demanda, ¿no? Igual de salud, de 6,6 a 6,3, y sin embargo el sector privado crece de 4,4 a 7,4% del 2004 al 2014. Pero lo malo de este proceso, digamos, es que no es conducido conscientemente y que el subsector, para llamarlo subsector, que crece más es el de las farmacias, que se dispara de 8,6 en 2004 a 15,4, ¿no? Y está en 17 hoy día. En otras palabras, dentro de poco las consultas van a ser al paso, comprando medicamentos. Gracias, Juan. Ahora, Yanis pregunta a Isaac Alba. Sí, usted mencionó el tema de agentes comunitarios de salud. Yo quisiera saber si considera, digamos, primero, si hay que replantear el modelo y específicamente, digamos, si podría comentar con nosotros qué 3 modificaciones le haría al modelo de agentes comunitarios de salud actual. En este sentido, también quisiera escuchar qué políticas pensarían en implementar para prevenir el embarazo adolescente, especialmente en las zonas de la selva. Gracias. Señor Alba. Muy bien. Qué bueno que empecemos por los agentes comunitarios de salud, porque cuando uno va a las zonas rurales, realmente uno ve qué tan postergado está este grupo humano que hace
cosas bastante nobles por la salud de sus comunidades. Lamentablemente en nuestro país nosotros no tenemos, como en Brasil, por ejemplo, un modelo en que sí tiene un incentivo económico desde el Estado hacia los agentes comunitarios en salud. Nuestro país no solo no lo retribuye económicamente, sino además no lo empodera. Y nosotros lo que planteamos es buscar mecanismos de empoderamiento y de retribuirles a esta gente que muchas veces están trabajando décadas voluntariamente por nuestro país. Y cuando hablamos, por ejemplo, de reformas de salud, pocas veces se habla sobre ellos. Cuando queremos hablar de acceso universal, más que de aseguramiento, ellos son las primeras personas que saben lo que está pasando en la comunidad, quiénes son los que acceden, no solo quiénes son los que están asegurados, porque el aseguramiento no necesariamente te da derecho, la ciudadanía te da derecho. La actividad que hacen estos agentes comunitarios por la ciudadanía y por conocer y reportar al sistema público de salud qué es lo que está pasando en sus comunidades, eso es algo que vale la pena rescatar. Por ejemplo, en salud materno-infantil hay esfuerzos bien interesantes en empoderar, incluso con tecnologías de la información y comunicación en zonas rurales de la Amazonía, y eso es algo que nosotros queremos adoptar desde el gobierno, porque en los lugares más alejados de la Amazonía podemos usar a los agentes comunitarios para que ellos puedan aportar no solo en prevención de embarazos adolescentes, sino además de reportarlo oportunamente a los sistemas de salud que están buscando el parto institucionalizado a espaldas de la realidad geográfica de nuestro país. Ellos son los que podrían decirnos tempranamente qué adolescentes están siendo embarazadas tempranamente y qué adolescentes necesitan atención prioritaria y aportar al acceso de ellas al sistema de salud. Gracias. Comentarios de Yanis. Sí, yo me preguntaba si es que no era justamente ya momento de cambiar ese sistema de agentes comunitarios voluntarios y más bien pasar a un sistema, digamos, donde los agentes también sean remunerados por su trabajo, de tal manera que se les reconozca el enorme esfuerzo que se hace, ¿no? Pero también que se les pueda pedir a cambio acciones concretas y tener, digamos, un monitoreo permanente, ¿no? Pudiendo exigir. Y en este sentido, digamos, también otro cambio que me parece fundamental es que en estos momentos los agentes comunitarios no pueden resolver problemas, ¿no? Sino que solamente pueden hacer promoción y prevención. Entonces, yo hubiera querido escuchar, digamos, cómo se iban a tratar estos dos temas que en realidad ahorita no están considerados y que efectivamente podrían ser dentro de este marco de redes integradas los agentes comunitarios el primer nivel de atención para llegar a atender a la población, especialmente en zonas rurales, ¿no? Gracias. Juan pregunta a Jorge Ruiz Dávila. Señor Dávila, me interesa mucho conocer un poco más su planteamiento, porque en su plan está muy escueto, ¿no? Tiene media página el capítulo de salud y un poco nos interesa ver lo de alimentación, nutrición, que usted ha explicado un poco más, ¿no? Todo lo que es contaminación, ¿no? Nos interesaría porque el Perú tiene serios problemas actualmente en relación a dieta saludable, alimentación saludable. Gracias. Origen de muchas patologías. Sí. Señor Ruiz Dávila. Bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Mire, bueno, acá tengo lo que yo hice llegar a la Comisión Central, pero los que pasaron al jurado ya fue algo muy reducido. Pero la verdad es que para que haya realmente buena salud hay que cuidarnos mucho de la alimentación. Y en el Perú hemos descuidado mucho eso. Por decirle nada más, el cáncer es eminentemente químico, o sea, que induce cambios genéticos, ¿no es cierto? Algunos son la luz ultravioleta, etcétera, y también ciertos virus, pero fundamentalmente si yo me alimento con algo que tiene contaminantes, por decirles, frituras, ya está demostrado en muchos trabajos de investigación que freír la carne con la papa, etcétera, genera acrilamida, que es un cancerígeno potente. Entonces se dice, frituras, por favor, en lo posible no consumir. Y ya está probado que más allá de 130 grados centígrados ya está posibilidades de acrilamida, etcétera. Medicamentos, etcétera, el mercurio, el plomo, etcétera. Entonces,
De ahí es que ponemos énfasis en atención primaria y, por ejemplo, alimentación. Agua potable también. O sea, no se nos informa a nosotros en el recibo que recibimos cada mes cuál es el análisis de componentes de metales pesados en el agua potable que estamos tomando. Y qué no decirle, eso si se trata de aguas tratadas, qué no decirle de los que consumen agua de pozo, que a lo mucho le echan cloro, que incluso también genera cancerígenos, etc. Entonces, por ahí nomás tendríamos un impacto tremendo en muchas casuísticas de enfermedades en el país, que el cáncer crece, la diabetes crece, etc. En fin, quiero decir una cosa, que en atención primaria de salud se potencia el nivel 1, y eso en el Perú estamos al revés. La pirámide está invertida. Más se gasta en hospitales, dice, pero descuidamos las poblaciones de más allá que requieren un puesto de salud, centro de salud, donde el 80% o 70%, 50% más o menos debería absorberse los problemas de salud de la población y no ver los hospitales llenos de pacientes quejándose, reclamando rapidez de atención, 1 mes, 2 meses, etc. Entonces, es un planteamiento que económicamente sí lo podemos hacer ahorita, porque ya está demostrado por otras reuniones en el Acuerdo Nacional que dinero hay, solamente lo que falta es orden, entender bien la pirámide y los niveles 1, 2 y 3, nada más. Gracias. Comentarios de Juan. Bueno, mi impresión, señor Ruiz, es que sería bueno entender que cuando desde las instituciones de salud, de la oferta, nosotros no atendemos un problema, la sociedad se va por otro cauce, ¿no? Y esto viene pasando con la prevención y promoción. La gente que cuida hoy día la dieta, ¿no? Que ve productos orgánicos, la reivindicación de la quinoa, ¿no? Los gimnasios, ¿no? La actividad física espontánea no tiene rectoría en el país, seamos francos. Falta si se puede decir, una gran alianza por la promoción de la salud, ¿no? Del propio ministerio con este movimiento vivo, ¿no? Que está ahí presente y que no es ningún invento de nadie, sino es propio de nuestro tiempo, digamos. Y igual la dieta, ¿no? Saludable, no existen restaurantes, digamos, de dieta sana, ¿no? Para los centros laborales es todo un problema, la gente compra menús que son cancerígenos o con alto colesterol. Entonces creo que falta esta visión un poco más amplia de lo institucional, ¿no? En unidad con la sociedad. Gracias, Juan. Para que pueda haber mejor salud, ¿no? Hemos terminado la segunda ronda, pasamos a la tercera, que tiene las mismas características de la anterior. Es decir, ahora de modo distinto, a los que no preguntó Juan Arroyo los preguntará, y a los que no preguntó Janice Senfield también lo hará. Y entonces igual se preguntará por 30 segundos, se contestará en 2 minutos y medio y un comentario final del especialista en 1 minuto. Entonces empezamos, Juan Arroyo preguntará a Alfredo Urquiza. Señor Urquiza, me ha parecido interesante todo lo que ha explicado usted sobre telemedicina, historias clínicas electrónicas. Efectivamente creo que falta en el sector un avance al respecto, estamos ahí rezagados, pero hay temas que tienen que ver también con el factor humano, ¿no? La tecnología no lo resuelve todo y quisiera que por favor nos explique cuál es el planteamiento de su partido político en relación a calidad de la atención. Alfredo. Ok, muchísimas gracias, doctor Arroyo, es una excelente pregunta. Unos 10 segundos para aclararte una cosa, Yanis, sobre la disminución del riesgo, me decías, en los seguros. Bueno, complementando incluso la pregunta al doctor Arroyo, la clave es la información, ¿no? Cuanto más información tenemos, podemos tener un seguro más diseñado a medida de la población. Cuanto más atractivo es el seguro para la población, más población es asegurada y por lo tanto los costos del aseguramiento también disminuyen. Bueno, respondiendo a la pregunta del doctor Arroyo, el factor humano efectivamente es parte del tercer eje de la propuesta. Al empoderar al médico de base, al médico que está en el primer nivel de atención, vamos a darle las herramientas, y estas herramientas son principalmente formación, capacitación. Tenemos un programa que está dentro del plan, que se denomina el programa de médicos itinerantes, en donde los Key Opinion Leaders, es decir, los médicos especialistas más reconocidos de las capitales de región, van a establecer itinerarios a zonas más alejadas para llevar capacitación, para establecer campañas de salud que permitan no solamente tratar en ese momento a la población, sino dejar un conocimiento al médico que se queda permanentemente en la zona. De esta manera queremos hacer que la salud, el conocimiento en salud sea
más uniforme. Vamos a un poco romper las brechas con eso. También mencioné que había unos centros, unos hubs de atención por especialista, que también se van a montar en región. La intención con esto es que complementar la calidad de la atención, la calidad humana, es decir, al médico que está frente a frente con el paciente, complementar su formación y su capacidad de atención con la información que viene de centros especializados, ¿no? En otras palabras, lo que queremos hacer con esto es que el médico se sienta a gusto realizando su labor asistencial. Quisiera aprovechar unos segundos también para mencionar que todo esta corriente de información, de historia clínica electrónica, no es nueva, no estamos inventándola. Yo les invitaría a que revisen la experiencia. No quiero decir exactamente el hospital porque no quiero dar algún tipo de publicidad con esto, pero es un hospital en el norte que ya tiene el sistema montado de historia clínica electrónica. Está funcionando hace 2 años y está dando excelentes resultados. Yo creo que sería un buen ejemplo para que lo investiguen. Comentarios de Juan. Bueno, quería un poco contrastar lo público con lo privado en esto, ¿no? Las empresas cuidan mucho a su personal porque hay una alta rotación. No es población fija. Entonces, los cursos en posgrado, por ejemplo, la mitad de los cursos de posgrado de maestrías en gerencia son sobre lo que se llama gerencialismo soft, liderazgo, equipo, coaching, etcétera. En el sector público no tenemos esto. Entonces, y no formamos el factor humano, ¿no? Y la atención debida a los usuarios y pacientes que vienen con problemas que a veces no saben verbalizar, ¿no? Etcétera. Entonces, la tecnología es importante porque va a agilizar los procesos, pero creo que este cambio, este giro, ¿no?, hacia la introducción de un tipo de gerencia, digamos, más de habilidades, es importante en el sector público, ¿no? Gracias. Yanis pregunta a Fernando Carbone. Fernando, un par de preguntas. ¿Qué piensas de la integración de los fondos entre SIS y eSalud, por un lado? ¿Y qué piensas de la integración vertical que existe en estos momentos en el sector salud, donde las IAFAs cada vez son dueñas, digamos, de establecimientos de salud? Y tercera pregunta, en términos del cáncer, el INEN saca cifras donde muestra que el 75% del cáncer se detecta en etapas avanzadas. ¿Qué cosas específicamente planean hacer para mejorar, digamos, un diagnóstico, para tener un diagnóstico a tiempo? Gracias, Fernando. En el manejo económico hay necesidad de empezar a borrar líneas, respetando derechos adquiridos, autonomías institucionales. Pero, por ejemplo, la banca conoce muy bien lo que llaman la cámara de compensación. Al final de cada semana, los movimientos entre bancos se van a un lugar y ahí sinceras. Entonces, el intercambio de prestaciones, la integración financiera, puede pasar por intercambios prestacionales con equivalencias, que hay que terminar de construirlas. Ya se hizo un intento hace 10 a 12 años. Tenemos convenios de intercambio prestacional entre todas las direzas y los niveles de Lima con eSalud, y eso hay que convertirlo en manera efectiva. No tiene por qué mezclarse necesariamente los fondos, pero sí articularse muy bien. No solo eSalud, también sanidades. Acuérdense que el mayor prestador, sobre todo en las redes integrales de salud cuando se constituyan, incluso ahora, de los casi 10.000 establecimientos que hay en el país, son del Ministerio. Y de puestos y centros es el Ministerio. Y en muchos lugares donde hay asegurados o gente de las sanidades, etcétera, no hay más que el Ministerio. Y ese tiene que ser el prestador. Borremos las líneas con tranquilidad sin preocuparnos por eso. En cuanto a integración vertical, yo diría que hay que pasar a la integración horizontal. Eso es lo que propone el MAIS BFC y las RIS. Y que el SIS y que el presupuesto de salud pueden conciliar y aproximar. Pueden pagarse servicios, vuelvo a decir, en cámaras de compensación, de intercambio de prestaciones, sin necesariamente hacer intercambios económicos reales, que ya lo hemos intentado y no funciona porque no tenemos equivalencia. Eso en primer lugar. Lo segundo que me preguntaste, fue lo del... ¿Cáncer? Lo del cáncer. Prevención y promoción, primero. Prevención y promoción, es decir, diagnóstico preventivo precoz, con controles a los sanos. A mí me preocupa cuando un ministro de Economía agarra y dice que está preocupado porque el Ministerio de Salud está haciendo control a los sanos. ¿Y cómo cree que se descubren a tiempo los problemas para disminuir cargo de enfermedad y altos costos de enfermedades como cáncer más adelante?
Descentralización, seguir el camino de la descentralización de las unidades oncológicas, que la generamos hace 10 años con los grandes institutos que hay en el sur y en el norte ahora. Pero también la humanización, en general en todos los servicios, para que la gente acuda a los servicios con confianza y a tiempo. Comentarios de Yanis. Bueno, comentar de repente en términos del intercambio prestacional, que si bien el intercambio prestacional es un paso importante para permitir, digamos, una mejor utilización de los recursos, en la práctica ha sido bastante limitado, ¿no? Y es bastante limitado, creo yo, porque donde no hay infraestructura y donde no hay recursos humanos no existe intercambio. Entonces creo que es importante poder entender, digamos, qué se va a hacer con ese déficit de doctores y de doctores especialistas que permitan efectivamente que haya, digamos, más posibilidad de hacer intercambio, así como un ordenamiento de la oferta a través de las redes integradas que mencionaba, ¿no? Otro tema que me parece fundamental se ha mencionado el tema de la desnutrición crónica, pero no he escuchado nada sobre la anemia, ¿no? Y la anemia es un problema, sí, perdóname, entonces se me pasó, pero me gustaría en todo caso escuchar, ¿no? Porque la anemia, digamos, ha venido más bien revirtiéndose y sería importante saber qué se va a hacer al respecto, ¿no? Gracias, Yanis. Juan Arroyo pregunta a Rosa Jurado. Señora Rosa Jurado, nos interesaría saber, dado que usted ha hablado de una serie de temas en su exposición relacionados a reorganización, desnutrición, prevención, etcétera, el tema de recursos humanos, ¿no? Porque ahorita estamos en una crisis de recursos humanos, de especialistas y de recursos humanos en general, y es importante todos los partidos políticos tengan ante eso una propuesta de salida. Sí, doctor, muchas gracias. Si me da unos minutos para hacer la réplica a la doctora Yanis en relación a lo que es el reordenamiento de las necesidades de salud en relación a infraestructura y a las APPs que mencionaba, y obviamente el Partido Orden lo primero que va a hacer un reordenamiento, un diagnóstico de las necesidades de la infraestructura en salud para poder construir o mejorar estas infraestructuras que muchas veces están al abandono. Por otro lado, quería mencionarle que si bien es cierto, se va a dar mayor énfasis a lo que es prevención y promoción de la salud, porque eso de hecho disminuye el gasto público, se trabaja con la comunidad en el primer nivel de atención, se va a revalorar las experiencias que se vienen desarrollando en el país, no es necesario inventar otras, ni tampoco destruir las que ya se están trabajando, sino más bien repotenciar aquellas que son buenas. Y luego, obviamente, en lo que es infraestructura es necesario trabajar lo que es institutos especializados para la atención, como les decía, con cáncer, laboratorios especializados para lo que es la parte ambiental y la parte de contaminación y diagnósticos de lo que es enfermedades emergentes y reemergentes en el país. En relación a los recursos humanos, doctor, quería comentarles que el Partido Orden va a trabajar con una política en relación a la necesidad de coberturar la atención con los recursos humanos necesarios en los diferentes centros, puestos, hospitales especializados en el país. Si bien es cierto, antes se requería, hace unos 4 años atrás o 5, se requería 8.000 médicos, en el país ahora se requiere 16.000 médicos. Se tienen nuevas infraestructuras construidas, hospitales construidos nuevos, se requiere de equipamiento, se requiere de recursos humanos, por lo cual Orden reorganizará y reordenará el Ministerio de Salud, priorizará recursos humanos en estos 5 años, se trabajará con nuevas políticas acorde a las necesidades de la oferta y de la demanda de salud, una oferta basada en calidad de la salud, recursos humanos, con un número necesarios de recursos humanos en todo el país. Nosotros vemos que, por ejemplo, centros y puestos de salud por el crecimiento mismo del país, en realidad ya desbordado en el número de recursos humanos, los cuales obviamente se van a mejorar en la distribución en general. Se van a trabajar por políticas sectoriales, incentivos, becas para los recursos humanos. Gracias. Muchas gracias. Comentarios de Juan. Bueno, hay una enorme brecha de recursos humanos ahora, ¿no? Así es. Se calculaba hace poco, hasta hace un año, 6.600 médicos y 13.500 profesionales de salud, ¿no? Para el primer nivel nada más, y 9.000 especialistas, 9.500 especialistas, ¿no? Y no hay de dónde sacarlos. Entonces, efectivamente, todo lo electrónico, todo lo que tiene que ver con gobierno electrónico y telemedicina,
puede también expandir, digamos, la atención, y es importante eso, que se haga, pero el punto principal es la reforma universitaria, porque también no solamente es la cantidad de médicos, enfermeras, sino también la calidad, ¿no? Y su perfil de salida, y en esto tiene que haber un planteamiento. En realidad el planteamiento que está corriendo en la práctica es una reforma universitaria exógena, por primera vez en salud, ya no desde dentro de las universidades, sino motivada por las plazas serums, ¿no? Desde ahí se está trabajando esto, ¿no? Con el Profan también. Gracias. Yanis pregunta al señor Carlos Bazán. Doctor Bazán, usted comentó que es necesario mejorar la eficiencia y eso pasaba por ir a la población adecuada. El ministro ha salido hace unas semanas a comentar que ya hay 500.000 o más de 500.000 afiliados al SIS que ya no son pobres y que deberían de pasar a un esquema semicontributivo. ¿Qué piensa de esa alternativa? Y por otro lado, un tema que también me gustaría escuchar es, ¿qué haría con el tema de la rectoría? Digamos, específicamente, ¿qué indicadores incluiría, digamos, en su tablero de control para poder monitorear a las regiones? Gracias. Señor Bazán. Evidentemente, hay un grupo poblacional, pese a que las cifras de pobreza no han seguido disminuyendo en la medida que lo venían haciendo. La población que ya no es pobre perfectamente puede entrar a un sistema de salud que ya no sea subsidiado, sino que sea contributivo. Pero hay un porcentaje importante de población que sí requiere un total subsidio del Estado y sobre todo en lo que es medicamentos. Es importante en este aspecto un tema que no hemos tocado, que es el de la tercera edad. En los últimos 2 siglos, la población mundial se multiplicó por 5. Sin embargo, en ese mismo lapso, la población de la tercera edad se multiplicó por 15 veces. Y en tercera edad, que es no hablo de la vejez como enfermedad, sino de la enfermedad que tiene la vejez. Nuestro sistema pensionario y nuestro sistema de calidad de salud y de atención al individuo de la tercera edad es totalmente lejano. Hay un abismo de diferencia con los países nórdicos. Y este es un tema que hay que tocar dentro de lo que usted está proponiendo. Otro aspecto es el reforzar la regionalización. A las regiones y a los gobiernos locales se les ha retirado presupuesto. Y gran parte de las regiones y los gobiernos locales tuvieron un gran trabajo en la disminución de la anemia y de la desnutrición infantil. Yo creo que ese es un tema que hay que retomar. Hay que empoderar a las regiones, por supuesto capacitándolas en lo que es atención y acciones de salud. Eso creo que es un tema importantísimo. Alfredo Barrenechea ha dicho que él piensa industrializar al Perú y que ese dinero que entre vaya a las poblaciones vulnerables. Para eso él promete 1 millón de viviendas. Y ese 1 millón de viviendas implica que traerá agua potable, desagüe y todos los beneficios que están actuando como generadores de infecciones. Y un último tema, si me permite una décima segundo, señor moderador. Vemos las enfermedades emergentes, estamos ante una epidemia del Zika. Creo que ya debería convocarse a los organismos andinos en salud para que hagan una vigilancia epidemiológica y un encerramiento epidemiológico en la frontera con Brasil, con Ecuador. Comentarios de Yanis. Sí, la pregunta un poco respecto a, digamos, ir a la población adecuada iba porque como país, tanto en salud como en el SIS, hemos transitado ya por varios seguros potestativos que en la práctica no funcionan, ¿no? Y no funcionan porque estamos ante una población, en este caso, digamos, que ya ha estado afiliada al SIS, entonces que si va a tener, al subsidiado, que si va a tener que migrar a un semicontributivo pagando, sabemos cuáles son las primeras personas que van a pasarse, ¿no? Y ya han estado afiliadas, entonces obviamente van a ser las personas que más lo necesitan y eso puede, digamos, tener una repercusión, digamos, en el financiamiento que se puede dar, ¿no? Igualmente, el aseguramiento no es en sí, digamos, un fin, sino es una manera de que la población pueda
acceder a una mejor atención de la salud, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo justamente vamos a hacer para aumentar la cobertura poblacional, pero también la cobertura prestacional y financiera. Gracias. Juan, pregunta al señor Isaac Alba. Señor Isaac Alba, usted habló de varios temas, pero uno de ellos, dada su ocupación como investigadores de la investigación, poco se trata a veces en los programas de esto, ¿no? Tanto la investigación operativa como la otra, más grande, digamos, incluso de los fundamentos, cuya aplicación teórica se cree inviable a veces, pero la hemos abandonado. Entonces, ¿cómo haría usted para que sea adecuada a las necesidades y utilizable además? Gracias. Señor Alba. Muy bien. Para responder a esa pregunta me gustaría retomar lo que quedó pendiente de Yanis. Creo que sí estoy sumamente de acuerdo en que las redes integradas pueden trabajar con agentes comunitarios de salud, y sobre eso es súper importante para reafirmar de que esto funciona, hacer investigación. Para eso funciona la investigación operativa, porque no se trata solamente de hacer cosas porque se nos ocurrieron. La investigación sirve para demostrar que algo funciona. Eso se llama políticas públicas basadas en evidencia. Respecto a la pregunta del doctor Arroyo, es cierto, lamentablemente la investigación no está siendo tomada en cuenta no solo por los partidos políticos, sino además por la gente que nos gobierna. Y la investigación, no todo es malo, no todo son malas noticias, ¿no? Yo como investigador puedo decirles de primera mano que me siento muy feliz de que CONCITEC ha sido repotenciado en este gobierno. Lo que nosotros vamos a hacer es continuar con esa repotenciación. Hasta hace unos 3 o 4 años, un investigador en este país, si quisiera hacer algo importante que aporte a los conocimientos de este país, tenía que tocar las puertas de organizaciones internacionales. Eso ha cambiado en los últimos años, felizmente. Pero hay mucho más que hacer todavía. Los fondos concursables para investigación son pilares en esto. Las becas para entrenamiento de posgrados, no solamente faltan especialistas clínicos, faltan doctores con doctorado me refiero. Pocos profesionales de salud llegan al doctorado. Eso es algo que también vale la pena tomar en cuenta, y eso se puede canalizar a través de organismos como CONCITEC, que tenemos que repotenciarlos, porque solo así vamos a poder estar con la seguridad de que las decisiones que estamos tomando en políticas públicas realmente sirven. No solamente hay que tomar datos de publicaciones de otros países, nosotros tenemos que generar conocimiento, y para eso tenemos que tomar decisiones en esa vía. Y yo creo que eso es factible. Hay que tener fe y continuar apostando por esta vía. Muchas gracias. Gracias. Comentarios de Juan. Bueno, en realidad la función gobierno es a ciegas si es que no tiene datos y más allá de los datos una buena interpretación de los mismos. Y mi impresión es que estamos viendo mucha información, una etapa de mucha información que rebasa nuestra capacidad de análisis, y los equipos de gobierno están muy llenos de activismo y tienen poco tiempo y posibilidades y espacios de reflexión y de utilización incluso de data que está ahí disponible pero que se convierte en data muerta. Entonces creo que si esto no lo corregimos, la calidad de los gobiernos ministeriales que tengamos en el futuro no va a ser mejor. Gracias. La última pregunta de esta ronda de Yanis, el señor Jorge Luis Dávila. Doctor Dávila, hay un tema que no hemos tocado en esta ronda es, ¿qué piensa del TPP? ¿Y qué políticas implementaría para fortalecer la DIGEMIT, ¿no? Justamente de cara, digamos, al TPP, si es que considera que se deberían de implementar algunas políticas? Bien, este tratado transpacífico puede ser bueno en ciertos aspectos porque abre mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Para ciertas cosas, pero en el tema de medicamentos las cosas se pone brava, ¿no? Entonces, en el punto de medicamentos sí, por ese dato nada más, yo no lo firmaría, ¿no?
Simplemente. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones que se ponen con los medicamentos genéricos, etcétera, ¿no? Es como que solamente habría que comprarles a ellos y ellos pues son pues, productos caros, ¿no? Aún siendo medicamentos que en el otro mercado, porque es el lado de la China, la India, etcétera, están muy por debajo están con precios realmente justos, ¿no? Siendo que incluso los americanos también se proveen del mercado chino y el mercado hindú en medicamentos. Entonces, por ese lado, en tema de salud, yo no lo firmaría, sinceramente lo digo. Ahora, eso he dicho también a la gente de mi partido, que en ese aspecto hay que tener mucho cuidado. Entonces, y se lo digo con toda franqueza, claro, hay beneficios por el lado agrícola, los alimentos, en fin, bueno, ya nosotros no podemos comer las mejores chirimoyas porque todos se lo llevan afuera, acá nos venden nada más lo que queda de lo que ya no va para el mercado externo, bueno, pero eso de repente es para los agricultores está bien. Pero hay un aspecto importante también que por ejemplo, nosotros en PPS planteamos como herramienta quizás más importante de estos planteamientos que no lo han puesto en lo que está en el Jurado Nacional de Elecciones, es que nosotros proponemos un protocolo estandarizado de atención de salud. Protocolo estandarizado de salud. En el Acuerdo Nacional logramos conseguir que, bueno, figure como guía nada más, ¿no? Pero nosotros hablamos de protocolo. Y no es una novedad en Perú, es un sistema que practica Inglaterra hace años y que por eso tiene éxito, ¿no? Como Inglaterra gasta entre el 4 y 5% de su PBI en momentos en que no hay crisis económica, y Estados Unidos gasta, bueno, y tiene seguro universal de salud, para toda su población. Estados Unidos gasta el 18% de su PBI en salud y tiene 50 millones de americanos que no tienen atención a salud. En fin, entonces, por eso nosotros estamos seguros que sí podríamos lograr esto, pero practicando el protocolo estandarizado de atención a salud, que daría bienvenida también al sector privado. Es decir, que si un privado quiere establecerse en Yurimaguas y quiere ponerle especialidad de psiquiatría, que no hay psiquiatra por ahí, simplemente decirle, te vamos a pagar por atención a cada ciudadano, es decir, financiar al demandante. O sea, no al ofertante, sino al demandante. Entonces, decirle, te vamos a pagar por cada atención tanto. Un costo que sea similar al de salud o el del CIS, ¿no? Gracias. Nada más. Gracias. Comentarios de Yanis. Bueno, efectivamente creo que el uso de protocolos es fundamental, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de enfermedades crónicas o enfermedades raras, huérfanas, olvidadas. Sin embargo, un tema que no respondió es el tema de cómo fortalecer la DIGEMIT, ¿no? Y creo que eso también es fundamental, porque como está saliendo, digamos, en las noticias, seguimos sin la normativa para biotecnológicos y biosimilares, y entonces ahorita sin TPP de por medio, ¿no? Los biosimilares no pueden entrar al país debido, digamos, a la medida cautelar. Entonces, creo que es importante también ver de cerca cuáles son esas necesidades en términos de cuadros profesionales, de capacidades, de tecnología, de autonomía, ¿no? Que necesita la DIGEMIT para poder efectivamente ser, digamos, un mitigador de los posibles efectos, ¿no? Bueno, eso sería ya en la ronda final. Hemos terminado la tercera ronda. Ahora vamos a pasar a una última ronda donde los especialistas de los partidos hablarán durante 1 minuto en el orden en que se encuentran sentados, de derecha a izquierda. Y se supone que con esto terminaría el primer bloque. Al terminar esto, nosotros habremos conversado, debatido durante 77 minutos. Tiene la palabra por 1 minuto el señor Alfredo Urquiza, bueno, de Todos gracias. Por el Perú. Muchas gracias nuevamente. 2 ideas que quisiera recapitular de lo escuchado de los demás miembros de la mesa. No puede haber alrededor de 40 facultades de medicina en el país sin una garantía de buena salud. O sea, estamos sacando una generación tras generación de médicos que aparentemente no garantizan que el paciente esté bien atendido. Eso, recogiendo la idea de la educación, tenemos que reformularlo. Y la otra idea es que, bueno, los serumistas, muchos entran porque necesitan después trabajar en el Estado, pero eso no garantiza que tengan un buen trato profesional durante su periodo de serum. Nosotros creemos que el serum debe ser remunerado sí o sí, todos, ¿no? Si queremos exigirles a su vez calidad a ellos. Finalmente, quiero recalcar que la parte más que nos ha diferenciado como plan de gobierno es el plan de salud mental, y queremos con eso apuntar a que con una buena salud mental cubierta por el Estado vamos a tener una sociedad más segura y más sana.
Gracias. Gracias. Fernando Carbone, de Peruanos por el Cambio. Sí lo mencioné, está la anemia, por si acaso. Los agentes comunitarios de salud son el primer eslabón del primer nivel de atención. Ojo que son 25.000, hay que tener cuidado con lo que vemos que se puede hacer por ellos. Pero también es importante los terapeutas tradicionales en este país, de gran interculturalidad, con los que hay que trabajar complementariamente. En Peruanos por el Cambio creemos en el sumas causae, en el buen vivir, en el vivir bien, en el runa, ayu, yacta, saludable, en la persona, familia y comunidad saludable. Y para eso proponemos el Juxunjuya, Jukmaquilla, Jucumaya, una sola idea, una sola fuerza, un solo corazón. O el proverbio aymara, todos vayamos juntos, nadie se quede atrás, que a nadie le falte nada, que todos tengamos todos. Y creemos en eso, porque nosotros creemos que peruanas y peruanas, manan huiracochas, ari guayquichas. No somos señores, somos hermanos. Gracias. Gracias a Rosa Jurado, de el Partido Orden. Gracias. El Partido Orden, de llegar al gobierno, fomentará el acceso universal de la salud para todos los peruanos. Se trabajará con una modernización de la salud, con la incorporación de tecnologías de información y comunicación. Se implementarán nuevas políticas públicas de recursos humanos en relación a la oferta de la salud. Médicos, enfermeras, obstetrices y recursos humanos en general, coberturando el país en general. Se fomentará la investigación científica, se priorizará con todo lo que es la promoción y prevención de la salud. La salud llegará a todo el país a través de lo que es salud itinerante como un punto importante de trabajo, en costa, sierra y selva a través de diferentes estrategias. Se fomentará el acceso a los medicamentos en todo el país a través de las boticas municipales y de los centros y puestos de salud y hospitales con medicamentos genéricos en general. Se fomentará las compras corporativas a nivel nacional, se mejorará la infraestructura, se descentralizará la salud. Gracias. El señor Carlos Bazán Sender, de Acción Popular. Sí, se reforzará la acción multisectorial, sobre todo en ese dúo educación y salud. Solamente un recuerdo, la madre analfabeta tiene 50% de posibilidades más de tener hijos enfermos o muertos que la madre alfabeta. Ese dúo es importantísimo y es el mejor esfuerzo de inclusión social. En segundo lugar, nosotros tendremos que tratar el tema de los profesionales bien formados en salud, bien distribuidos, acabar con ese antiguo problema de la marginación-concentración. Consideremos que el avance tecnológico, si bien es importante, es una barrera tecnológica para los costos de la salud. Y el fustigamiento medicamentoso, así como los internamientos innecesarios, también son barreras económicas. El señor... Si me permite... No, porque tenemos que ser justos con todos. Isaac Alba, de Progresando Perú. Un buen ejemplo de cómo la investigación nos puede ayudar a guiarnos en el acceso universal que todos queremos es el TPP. Australia, Nueva Zelanda está publicando investigaciones sobre cómo el TPP puede afectar no solamente el acceso a los medicamentos, sino además a las políticas públicas relacionadas al tabaco, al alcohol y además a la alimentación no saludable. Entonces, ellos han dicho, por ejemplo, que las poblaciones menos favorecidas, como las poblaciones indígenas en esos países, van a ser afectadas grandemente. No hay razones para suponer que eso no va a pasar en el Perú. ¿Qué necesitamos hacer? Es atender a la investigación que está siendo publicada sobre TPP y promover las investigaciones en nuestro país para ver cómo va a afectar. Eso es solo un ejemplo de cómo la investigación nos sirve en manera práctica para tomar decisiones y eso es lo que va a hacer Progresando Perú. Muchas gracias. El señor Jorge Ruiz Dávila. Sí, muchas gracias también. Bueno, rápidamente, para terminar de contestar la pregunta. En el mundo de los medicamentos actualmente se suele considerar dos grupos, los químicos y los biológicos, ¿no? Los químicos son los que hemos estado usando fundamentalmente a lo largo de muchos años y que nos ha llevado a expectativas de vida tremendas, a 80 años más o menos. Con los biológicos son los que generan los biosimilares. Entonces, algunos son antiguos, por ejemplo, la insulina.
y ustedes saben que se usaba la porcina, la del vacuno, ahora se usa también la humanizada, que no es exactamente humana, pero en cierto modo es mejor. Solamente por sus componentes químicos, bueno, no cuestión de tiempo. Entonces, Digemit, simplemente Digemit se aplicaría con más apertura a la legislación actual, tendría mucho más necesidad de reformarse. Por ejemplo, se ha amarrado con la farmacopea de Estados Unidos cuando podría amarrarse con muchas farmacopeas. Amarrarse con la UICP de Estados Unidos encarece todas las cosas. Nada más podría responder porque ya no hay más tiempo. Bien, hemos terminado el primer bloque en este foro temático de salud. Le agradecemos mucho a los expositores y a los especialistas. Quizás no ha habido tiempo para trabajar sobre más, pero es una buena plataforma para empezar a debatir de modo más detallado. Y les ruego que tengamos unos 3 minutos de pausa para que puedan salir del estrado los expositores y puedan ingresar los del segundo bloque. Muchas gracias.